Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, hoy hay que hablar de Carmelo Anthony, hay temática de Chicago Bulls, pero eso es por otra cosa que ya os explicaré más en adelante. Pero hoy hay que hablar de Carmelo Anthony y de ese vídeo que subí hace unas semanas, hace unos días, donde, bueno, pues trataba el tema de ese posible fichaje, de esa posible elección de Detroit Pistons con Carmelo Anthony. ¿Qué hubiera pasado si Detroit Pistons en ese draft de 2003 elige a Carmelo Anthony en vez de, por ejemplo, Darko Milicic? Pues bien, ya sabéis que Carmelo Anthony se le preguntó en un directo de Instagram, creo si no recuerdo mal, con Dwayne Wade sobre este tema, y Carmelo llegó a afirmar que si le hubieran elegido a aquellos Detroit Pistons, al ser un equipo que estaba ya construido y que estaba luchando por, bueno, pues al final conseguir el anillo de la NBA, hubieran conseguido 2, 3, que él hubiera ganado al menos un campeonato de la NBA. Al final, esto obviamente, bueno, pues son unas declaraciones que escocieron. Y digo escocido porque al final no tardó en salir Darko Milicic diciendo que al final él no sabe, refiriéndose a Carmelo Anthony, por lo que al final ha pasado. Que él realmente no sabe por qué Darko Milicic no terminó triunfando en la NBA, porque al final fue elegido nada más y nada menos que justo por detrás de LeBron James y por encima de Carmelo Anthony y de otros jugadores como el propio Dwayne Wade y Chris Bosh, ¿no? Darko Milicic opinó y bueno, pues al final dijo que nadie sabe por lo que él ha pasado y al final el camino que ha tenido en su vida, ¿no? Un poco refiriéndose a que posiblemente ha tenido problemas. Pero hay que destacar que no solo ha hablado sobre este tema Darko Milicic, sino que han hablado dos miembros importantes de esos Detroit Pistons de 2004, 2005, 2006 y en las temporadas venideras también fueron importantes. Ben Wallace y Chauncey Billups. Ya os digo que son dos jugadores que sí, compartieron equipo, se llevaron muy bien, grandísimos compañeros. Ya sabéis que al final esos Detroit Pistons, bueno, pues inspiraban muchísima buena sintonía, mucho compañerismo, pero las opiniones de Ben Wallace y Chauncey Billups son totalmente opuestas, son totalmente diferentes. En primer lugar, como digo, Ben Wallace se ha mostrado muy contrario a la idea que expuso Carmelo Anthony en Instagram de que con él los Pistons hubieran ganado más de un anillo y que él posiblemente ya tendría un campeonato de la NBA. Si lo hubiéramos seleccionado, sinceramente no creo que hubiéramos ganado un campeonato. Melo quería jugar de inmediato, ser titular, hubiera tenido el potencial de alterar la química del equipo. Aquí me llaman la atención las palabras de Ben Wallace porque dice que no hubieran ganado ningún anillo, es decir, ni siquiera el anillo de 2004, y esto me llama muchísimo la atención porque ya sabéis, en 2003, 2004, 2005, cuando iban a seleccionar a Carmelo o finalmente a Darko Milicic, como así pasó en la realidad, los Detroit Pistons ya era un equipo sólido. Sí que es verdad que no era uno de los grandes favoritos para llevarse el anillo, sobre todo si lo comparamos con equipos como esos Lakers de Karl Malone, Gary Payton, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, pero sí que es verdad que era un equipo muy sólido en ataque, sobre todo en defensa, que era su principal potencia, pero era un equipo hecho, era un equipo ya consolidado, era un equipo que al final les faltaba aportar alguna que otra pieza, pero a nivel de conjunto, a nivel global, si lo observamos y analizamos, el equipo de Detroit Pistons de aquellos años era muy buen colectivo. A todo esto también quiero destacar que Ben Wallace no se queda ahí, sino que además añade que la presencia de Carmelo Anthony hubiera frenado en seco la carrera de Tyson Prince. Tyson no habría florecido de la manera que lo hizo y no podría haber sido el jugador que fue, recalcando además que la clave del éxito de aquellos Pistons, sobre todo del 2004, fue la defensa y que Carmelo Anthony, debido a este esquema que tenía el equipo por aquel entonces, no hubiera encajado ni mucho menos bien. Ganamos aquel campeonato con la mejor defensa que he visto nunca. Dicho esto, vamos ahora con las de Chauncey Billups. Si os esperabais que ahora yo dijese si opinaba igual o contrario a Ben Wallace, hay que esperar porque hay que hablar de Chauncey Billups. Me sorprende mucho que Chauncey Billups esté más a mi favor, ya os lo digo, que a favor de Ben Wallace. Es decir, me ha sorprendido mucho que las opiniones de estos dos jugadores, excompañeros, antiguos compañeros, como queráis llamarlo, de Detroit Pistons, opinen totalmente contrario, opinen totalmente diferente. Chauncey Billups, en una entrevista reciente, ha llegado a confirmar literalmente que con Carmelo Anthony los Detroit Pistons hubieran ganado 3 anillos, 3
títulos. Meramente, si analizamos la entrevista, tampoco tiene mucho de sí, es decir, al final el titular que da Chauncey Billups es ese, que bueno, al final cree que si hubieran elegido los Detroit Pistons en 2003 a Carmelo Anthony, hubieran conseguido, bueno, pues esa dinastía de 3 anillos consecutivos, 2004, 2005, 2006, o a lo mejor 3 anillos repartidos. Ahí no llega a especificar cómo cree que lo hubieran conseguido, pero simplemente me llama la atención que Chauncey Billups sí que cree que con Carmelo Anthony los Detroit Pistons hubieran ganado más de un anillo, y Ben Wallace es todo lo contrario, es que cree que no hubieran conseguido ni un anillo. Yo, ¿de quién estoy más a favor? De Chauncey Billups. ¿Por qué? Muchos me diréis, sí, porque eres al final un Carmelo Anthony de la vida, eres un fan incondicional de este jugador. Sí, pero no. Es decir, yo lo aclaro, yo al final creo que lo que hace Ben Wallace es redactar una imagen de Carmelo Anthony tal y como la conocemos hoy en día. Pero es que la imagen de Carmelo Anthony tal y como la conocemos hoy en día es sin pasar por Detroit Pistons, habiendo sido elegido por Denver Nuggets, fichando por los New York Knicks, luego por OKC Thunder, Houston Rockets, siendo cortado, un año sin jugar y luego en Portland Trail Blazers. Es decir, no sabemos qué hubiera pasado con ese Carmelo Anthony de Detroit Pistons. ¿Qué hubiera pasado si Carmelo Anthony, en vez de tener el camino de Denver Nuggets, Knicks, etcétera, tiene el camino de Detroit Pistons? Porque aquí quiero aclarar una cosa y sobre todo lo remarco, mayúsculas y negrita. Creo que se pasa mucho por alto el entrenador que había en aquel momento en el banquillo de Detroit Pistons. Estamos hablando de nada más y nada menos que Larry Brown. Larry Brown, para quien no lo sepa, fue un entrenador que llevó junto con Allen Iverson a los Sixers del 2001 a las finales, eliminando a equipos como los Toronto Raptors de Vince Carter. Larry Brown fue el entrenador que convirtió a Allen Iverson y le pasó de la posición de base a la de escolta. Fue el entrenador que sacó el máximo potencial de Ben Wallace en Detroit Pistons, porque al final, si analizáis la carrera de Ben Wallace sí ha sido un jugador tremendo, leyenda viva de Detroit Pistons, pero ha pasado por equipos como por ejemplo Chicago Bulls, como por ejemplo Cleveland Cavaliers, y no ha llegado a ese rendimiento que demostró en su momento con Detroit Pistons. Larry Brown era clave en ese equipo, clave, más que por ejemplo Chauncey Billups, Ben Wallace, etcétera, etcétera, porque al final es lo que digo siempre, esos Detroit Pistons tenían muy buenas piezas, al final lo recordamos con muchísimo cariño porque fueron capaces de ganar el último anillo de la franquicia de la ciudad de motor, pero es que si analizamos el equipo, no tiene una estrella como tal. Chauncey Billups, Ben Wallace, Richard Hamilton, por ejemplo Tyson Prince, no tienen un jugador franquicia a lo Michael Jordan, LeBron James, Carmelo Anthony, Derrick Rose, no lo tiene. Al final ya lo ha dicho el propio Ben Wallace, el punto a favor, en la potencia que tenía Detroit Pistons y por lo que enamoraba, era la defensa, y normalmente equipos defensivos no suelen gustar, no suelen, bueno, pues enamorar, porque son férreos, muy toscos, pero Detroit Pistons llegó a hacerse un hueco entre la afición de la NBA por eso, por la defensa, por el carácter, por el compañerismo y por no tener un jugador franquicia, es decir, les hacía diferentes. Cuando Cleveland Cavaliers estaban liderados por LeBron James, Denver Nuggets por Carmelo Anthony, Chicago Bulls, por ejemplo, con Derrick Rose, los Detroit Pistons no tenían a nadie que sobresaliese por encima del resto. Sí, Chauncey Billups a lo mejor podría ser la imagen, pero no era como LeBron, por ejemplo, en Cleveland Cavaliers. Y Larry Brown fue uno de los artífices de ese título. Estoy convencido de que Detroit Pistons de 2004 no hubiera ganado el anillo si no es con Larry Brown en el banquillo. ¿Y por qué digo esto? Yo estoy convencido de que Carmelo Anthony en Detroit Pistons y con Larry Brown como entrenador sería un Carmelo Anthony totalmente diferente al que conocemos hoy en día. Se podría haber reconvertido en un jugador mucho más defensivo del que conocemos hoy en día. Seguiría siendo, porque al final el talento lo tiene, un anotador compulsivo, y sí que creo, al igual que afirma Chauncey Billups, que con Carmelo Anthony hubieran conseguido a lo mejor un anillo, si hubieran quedado tal cual. Yo creo que hubieran ganado contra San Antonio Spurs esas finales también. Yo creo que 2 anillos hubieran conseguido los Detroit Pistons. Yo soy totalmente opuesto a la idea de Ben Wallace, que es que con Carmelo Anthony no hubieran conseguido ningún anillo, pero simplemente por eso, porque al final Ben Wallace no se imagina que Carmelo Anthony hubiéramos visto si los Detroit Pistons le eligen en 2003. Al final Ben Wallace se queda con la imagen que tenemos hoy en día de Carmelo Anthony, un jugador muy poco defensivo, un jugador muy bueno en ataque, pero es que al final en defensa deja muchas lagunas, y esto combinándolo con la defensa y la potencia que tenía en aquel momento de Detroit Pistons, pues deja mucho que desear. Pero es que hay que tener en cuenta, y cuando hablamos de esto hay que imaginarse qué hubiera pasado con Carmelo Anthony en 2003, qué hubiera pasado si le hubiera reconvertido o no Larry Brown, y cómo habría sido en ataque y en defensa
defensa con la influencia de Larry Brown, con esos compañeros y con ese esquema que tenía tan fijado Detroit Pistons. Y es, creo, el error que comete Ben Wallace. Hay que imaginarse, no hay que tener en cuenta la imagen global que tenemos ya con un Carmelo Anthony que está en la recta final de su carrera deportiva, que es que ya ha pasado por muchos equipos que le han influido en su nivel de juego y en su carrera. Y bueno, pues es que es lo que digo, hay que imaginar. Y doy mucho valor sobre todo, por ejemplo, a las palabras de Chauncey Billups, porque hay que recordar que Chauncey Billups jugó con Carmelo Anthony en Denver Nuggets y en New York Knicks, en los dos equipos. Y al final Chauncey Billups también ha llegado a decir recientemente, antes de que Carmelo se incorporara a la NBA con los Portland Trail Blazers, que era un jugador egoísta. Es decir, que si por ejemplo anotaba 40 puntos y su equipo perdía, Carmelo estaba contento, pero que si por ejemplo su equipo ganaba y ganaba bien, y Carmelo Anthony por ejemplo anotaba 10 puntos, Carmelo estaba mal, Carmelo estaba triste. Así que me ha llamado muchísimo la atención que por ejemplo Chauncey Billups, el propio Billups, que decía una cosa ahora diga que Carmelo Anthony con Detroit Pistons hubiera logrado pues a lo mejor crear una dinastía de 3 anillos, mientras que Ben Wallace dice todo lo contrario. No sé qué opináis vosotros, ponérmelo en los comentarios, ponerme si, bueno, pues estáis más a favor de la opinión de Chauncey Billups y de la mía, o si estáis en contra y a favor de la opinión de Ben Wallace. Ponérmelo por los comentarios, si os ha gustado darle like, suscribiros y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.